Buenas tardes, ¿cómo va? Soy Andrés Re, yo trabajo acá en INTA San Pedro. En el año 2023, cuando ingresé como becario, estábamos viendo que en el ensayo que llevamos acá particularmente, el déficit hídrico estaba afectando seriamente los rendimientos. Por lo tanto, nos planteamos estudiar y analizar qué ocurre en los años con déficit hídrico y también los años donde la provisión de agua es adecuada, digamos, al cultivo de batata. Como se sabe, en amplias regiones del mundo donde se cultiva batata ocurre déficit hídrico. El agua útil del suelo es el agua del suelo que las plantas pueden aprovechar y se obtiene mediante la diferencia entre la constante hídrica de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. También se sabe que en batata el agua útil incide en el número de raíces por planta y por lo tanto afectaría el rendimiento, y un déficit durante la tuberización del cultivo afecta el tamaño pero no el rendimiento. También se sabe que el periodo crítico para la batata, como recién mencionaban, es de los 0 a los 12 días para la definición del número de raíces y los 12 a los 45, donde comienza el llenado de las raíces formadas. El desafío que nos planteamos que se plantea es maximizar la iniciación radical aplicando la cantidad de agua adecuada en el momento adecuado, óptimo. Esa es una foto de un ensayo que se hizo en Luisiana, en un centro de investigación, donde en la foto de la izquierda, que está en verde, se puede observar un sistema radical con agua óptima que se aplicó en el momento adecuado y en cantidades adecuadas. En cambio, en la imagen de la derecha se puede observar un sistema radical con menos raíces, donde no se aplicó el agua que debía aplicarse. La diferencia está más que nada en el número de raíces. Algo a tener en cuenta a la hora de hablar de agua en el sistema productivo es el balance hídrico y cuáles son los ingresos y egresos del sistema. Los ingresos al sistema se pueden dar por precipitaciones, riegos complementarios o incluso por capilaridad, ascenso de napas, y los egresos pueden estar dados por evaporación, transpiración del cultivo o percolación profunda. Particularmente dentro de cada cultivo va a variar la transpiración según el momento del ciclo del cultivo. Cada cultivo tiene un KC. Fíjense que en los momentos donde el área foliar es mayor, la transpiración va a incrementar, y también esto va a estar determinado por la radiación del día y la nubosidad. Los objetivos que nos planteamos en este trabajo fue, por un lado, considerar la importancia de la lámina de agua útil en las etapas iniciales del trasplante del cultivo de batata en primavera y la relación que tiene con la curva de agotamiento de retención de agua, particularmente en estos suelos que son argidoles vérticos de la serie Ramallo. También aportar información sobre la provisión de agua en escenarios agronómicos con precipitaciones normales y aquellos con déficit hídrico. Los métodos que nos planteamos para llevar a cabo esto fue, primero, analizar una base climática del INTA San Pedro que abarca del año 1965 al 2023, que son 58 años de toma de datos. Luego realizamos muestreos de suelos a distintas profundidades con cilindros de volumen conocido para determinar tanto capacidad de campo, punto de marchitez permanente y luego, mediante la diferencia, lámina de agua útil. Una vez obtenido todos estos datos, simulamos dos escenarios climáticos probables en un software de la FAO que es gratuito, que se llama CropBot, para obtener así las curvas de retención de agua. Primeramente, analizar la base climática de 58 años de acá del INTA San Pedro. Obtuvimos este histograma donde se ve que la mayor frecuencia de precipitaciones anuales acumuladas es 1053. Pero también hay años donde las precipitaciones son menores a 1053 y años donde las precipitaciones son mayores. Entonces nos planteamos generar dos escenarios agroclimáticos, un escenario 1 y un escenario 2. El escenario 1 son años que las precipitaciones son iguales o mayores a 1053 milímetros, que sería este, donde podemos ver en ese gráfico, en el eje Y, las precipitaciones en conjunto con la evapotranspiración para cada mes, y en el eje X los meses del año. Fíjense que las cajitas azules son las precipitaciones y las rojas la evapotranspiración. Los años donde las precipitaciones son mayores o iguales a 1053 milímetros, durante el periodo que abarca el ciclo de cultivo de batata, el cultivo estaría suficientemente abastecido como para no tener que regar, digamos. El agua sería suficiente. En cambio, si ven el segundo escenario, fíjense lo que ocurre en el mismo periodo, incluso antes de que comience a plantarse la batata. En agosto-septiembre, ya las cajitas rojas, que son la evapotranspiración, superan las azules.
Esto en cuanto a precipitación y evapotranspiración. Luego lo que hicimos fue determinar las constantes hídricas a campo. Realizamos distintos pozos en los distintos tratamientos a distintas profundidades mediante los cilindros metálicos. Las pesamos en húmedo y en seco y obtuvimos la humedad gravimétrica y la volumétrica para luego obtener lo que es la lámina de agua útil. Ese sería un suelo que está en capacidad de campo versus un suelo que está en punto de marchitez permanente. Y bueno, luego obtuvimos el agua útil, que en nuestro caso a los 10 centímetros de espesor fue de 14,31 milímetros. Una vez que obtuvimos el agua útil, pasamos al tercer paso de la metodología, que fue volcar todos estos datos de los dos escenarios climáticos en el software. Acá le voy a mostrar únicamente una de las pestañas del software, ya que este software te pide distintas variables. Por un lado, las características climáticas de la zona de estudio, las precipitaciones, las variables del cultivo y del suelo. En el caso de las precipitaciones, que son las que figuran acá, uno carga las precipitaciones brutas para, por ejemplo, el escenario 1, que eran los años con precipitaciones mayores o iguales a 1053 milímetros, y el software, mediante una fórmula diseñada por la FAO, lo que hace es restarle a esas precipitaciones las que se pierden por escurrimiento y por percolación profunda. Entonces quedaría lo que es las precipitaciones efectivas. Fíjense la diferencia de precipitaciones efectivas con respecto del escenario 1 con respecto al escenario 2. En el escenario 1, donde vimos que las precipitaciones eran suficientes para abastecer al cultivo, son mayores que el escenario 2. Luego lo que hicimos fue cargar las variables de cultivo, que están precargadas en el software. Uno tiene que seleccionar el cultivo, en este caso la batata, y las variables del suelo. El suelo pusimos que era un suelo argidor albértico con la cantidad de agua útil que nosotros habíamos obtenido a campo. Esa cantidad de agua útil no solo la obtuvimos a campo, sino que la comparamos con valores que obtuvimos en laboratorio. Acá, esta es la curva que arroja el software. Es una curva que, bueno, media complicada de entender, pero en el eje Y figura lo que es la retención de agua en el suelo en milímetros, y en el eje X los días después de la siembra del cultivo. Acá lo que quiero que presten atención es, el día 0 sería en octubre, ya que la batata simulamos que la plantamos en octubre, en condiciones de capacidad de campo, que sería el escenario 1. Hay que prestar atención a la curva roja, que es la curva de agotamiento de agua del suelo, y la curva marrón, que es la de agua fácilmente aprovechable. Cuando la curva roja sobrepasa la curva marrón, significa que el cultivo requiere de más energía para extraer el agua del suelo. Por lo tanto, sufre estrés hídrico. Este sería el escenario 1. Pero fijémonos lo que nos pasa en el escenario 2. Fíjense que ya la curva roja de agotamiento del agua del suelo arranca por debajo de la de agua fácilmente aprovechable, lo que significa que el cultivo, ya ni bien lo plantamos, digamos, estaría sufriendo estrés hídrico. Esto mismo no ocurría en el caso anterior. Y fíjense que en el primer caso, en el escenario 1, de los 0 a los 60 días, como veíamos antes, el agua, digamos, esta curva se mantiene por encima de la de fácilmente aprovechable. Por lo tanto, el cultivo no requería agua. En cambio acá, de los 0 a los 60 días, esta curva se mantiene por debajo del agua fácilmente aprovechable durante todo el ciclo del cultivo prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que si se da el escenario 1, hasta los primeros 60 días del ciclo del cultivo, el agua fácilmente aprovechable estaría disponible durante el crecimiento inicial del cultivo e inicio de engrosamiento de raíces. Por lo tanto, el cultivo no sufriría estrés hídrico. En cambio, si se da el escenario 2, el agua fácilmente aprovechable sería insuficiente para abastecer al cultivo. Entonces el cultivo sufriría estrés hídrico y disminuirían los rindes. El software brinda datos acerca de disminución de rindes en cada caso, pero bueno, eso no lo pusimos porque es muy particular también de cada zona. ¿Cuáles serían las estrategias de manejo que planteamos para cada año? Primeramente, analizar las características agroclimáticas de la zona productiva y complementar este análisis con muestreos de suelo o análisis de laboratorio de las constantes hídricas, para así poder programar, en el caso que sea necesario, los riegos de manera anticipada, ¿no?, durante los primeros 60 días posteriores al trasplante. Esta metodología debe calibrarse particularmente para cada condición de campo, o sea que va a variar según el tipo de suelo, el clima y otras variables.